Anoche hice un breve resumen de dos características centrales de la visión judía del primer siglo, dentro de la cual Jesús de Nazaret cobraba sentido. En primer lugar, la historia. Frente a las distintas formas en que sus contemporáneos pensaban, esperaban y oraban, Jesús actuó y habló con la convicción de que la esperanza largamente esperada de Israel se estaba cumpliendo en y a través de él. Así era como el Dios de Israel por fin estaba regresando con poder y amor para habitar con su pueblo, liberarlo de la opresión y hacer que la justicia y el gozo llenaran el mundo entero. Esa es la historia. Luego, el símbolo. Subrayé que solo podemos entender de verdad a Jesús si comprendemos la manera en que el antiguo Israel veía el templo de Jerusalén. El templo era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, un microcosmos, una especie de modelo a pequeña escala de toda la creación. Era el lugar que el verdadero rey de Israel construiría, limpiaría o restauraría para que el Dios de Israel viniera a habitar allí, y donde los sacerdotes designados ofrecerían en representación de toda la creación la adoración al único Dios. Estas dos realidades, la historia y el símbolo, se unen en la comprensión de lo que significa ser humano y de lo que se supone que debemos ser. En una de las formulaciones más antiguas de la autocomprensión de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob declara en el monte Sinaí que Israel ha de ser para él un reino de sacerdotes, una nación santa, un reino sacerdotal. En otras palabras, todo el mundo, toda la creación es como el jardín del Edén, e Israel debe ser el representante portador de la imagen de Dios en medio de ella. Este papel se concentra luego en el tabernáculo del desierto y en Moisés y Aarón con sus funciones en él. Después, cuando Israel entra en la tierra prometida, la cual es, en cierto modo, un nuevo Edén, esa tierra misma se convierte en una señal que apunta hacia la creación entera. Y el templo en Jerusalén, construido por el rey, es de nuevo el modelo visible de lo que Dios quiere hacer con toda la creación. Él tiene la intención, y esto se repite una y otra vez en las Escrituras, de inundar toda la creación con su gloria. Todo esto habría sido entendido de manera natural e instintiva por los judíos en tiempos de Jesús. El hecho de que a nosotros nos resulte extraño y ajeno es nuestro problema. Y este problema es aún más agudo, como subrayé ayer, debido a las cosmovisiones que hoy hemos asumido como normales. Tenemos una visión diferente de la historia del mundo, una visión diferente de la composición del mundo, de cómo está hecho. Y como resultado, y esto es lo que voy a desarrollar ahora, tenemos también una visión diferente de lo que está mal en el mundo y de lo que se podría hacer para arreglarlo, en particular en lo referente a la idea del poder y de cómo el poder corrige las cosas. Mi planteamiento para ustedes esta noche es que cuando escuchamos de nuevo la historia de Jesús y especialmente la historia de cómo Él fue a la muerte y resucitó al tercer día, nos enfrentamos a una elección. O bien estos acontecimientos no sucedieron o no sucedieron de la manera en que las historias los cuentan, o si sí sucedieron, entonces constituyen la encrucijada de la historia. De modo que aquel antiquísimo símbolo cristiano, la cruz, antes un símbolo horrendo, se convierte en el emblema de una nueva fe, una fe distinta, una fe en la que todo nuestro ser es transformado, reorientado, y sí, llevado a la muerte y traído a una vida nueva. La cruz, que había sido el símbolo de un imperio poderoso y odiado, se convirtió sorprendentemente rápido en el símbolo del amor todopoderoso. Todo esto nos cuesta mucho entenderlo, sobre todo porque la misma iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesús, una y otra vez ha terminado absorbida por las formas de pensar del mundo. Considero que cada generación tiene que luchar con eso, para ser honestos. El mundo occidental decidió que el siglo XVIII, con la Ilustración, era el nuevo clímax de la historia mundial, como si a partir de entonces todos debiéramos decirnos, ahora que vivimos en la era moderna, o ahora que vivimos en el mundo actual con la ciencia y la tecnología y todo eso, como si eso significara, y como si todos estuvieran de acuerdo, una liberalización constante de la ética y la victoria de la llamada tolerancia, aunque muchas veces resulta ser bastante intolerante.
Muchas iglesias se han subido felices a ese tren, asumiendo que tolerancia equivale a amor y que los estándares de la santidad humana realmente pueden cambiar según el calendario. Y cuando el mundo occidental redibujó su manera implícita de ver la realidad, enviando a Dios al piso de arriba a un desván irrelevante, dejándonos a nosotros el piso de abajo para manejarlo a nuestra manera, la mayoría de las iglesias occidentales otra vez se dejaron llevar, contentas con ofrecer a la gente una espiritualidad privada y un cielo lejano, y dejando que los políticos y los trabajadores sociales hicieran lo suyo. Eso fue y sigue siendo un desastre. Estos dos elementos de la modernidad occidental de los que hablé ayer han moldeado nuestra forma de entender qué está mal en el mundo y qué tipo de poder haría falta para arreglarlo. Hemos imaginado, creo, 3 tipos diferentes de mal. Seguro que los teóricos podrían inventar 33 si quisieran, pero yo voy a concentrarme en estos 3. Primero, lo que solemos llamar mal natural, aunque es una expresión un poco rara, los terremotos, volcanes y tsunamis que matan a millones, y también la violencia del reino animal, etc. Es una buena pregunta si eso es realmente lo mismo que otros tipos de mal, pero usamos esa frase. Segundo, lo que podríamos llamar mal político. El hecho de que la gente organice sociedades de formas que desaprobamos o piense y actúe de maneras que percibimos como destructivas, llegando incluso hasta la guerra. Ahí entra la tiranía, entra la anarquía. La mayoría de la gente en el mundo occidental moderno piensa que ambas, en realidad, son malas para las personas en general. Así que tenemos la maldad natural, la maldad política y luego la maldad moral, que todos sabemos que existe, porque a menos que estemos mentalmente enfermos, reconocemos sus raíces en nosotros mismos, incluso si nos abstenemos de actuar según esos susurros que surgen sin invitación desde lo profundo de nuestro corazón. Ahora bien, frente a esta trinidad impía, maldad natural, maldad política y maldad moral, la modernidad occidental rechaza el primer desafío. Los terremotos y los volcanes no se pueden evitar. Lo único que queda es construir casas resistentes y mejores defensas contra inundaciones. De hecho, como probablemente sepan, el terremoto de Lisboa de 1755 fue uno de los principales detonantes de la Ilustración, porque después de aquel desastre que ocurrió el Día de Todos los Santos de 1755, se volvió muy difícil sostener que bastaba mirar la creación para deducir de allí la bondad de Dios y la doctrina de la Trinidad. Tras el evento de Lisboa, eso resultaba complicado y fue un punto clave en la historia de cómo la modernidad occidental llegó a donde llegó. En resumen, contra eso no se puede hacer nada. Son cosas que suceden y lo único que queda es apartarse si es posible. En cuanto al segundo, la maldad política, la modernidad occidental recurre a la vieja fórmula. Intentar dialogar si se quiere, quizá la diplomacia funcione, pero al final lo que manda es la fuerza bruta, las bombas y las balas, la lógica de que el poder es lo correcto. Siempre me impresiona ver cómo algunos de los que más se oponen al darwinismo en cuanto a la creación son los más enamorados de él cuando se trata de políticas sociales basadas en la supervivencia del más fuerte, pero dejaremos eso de lado. Maldad natural y política, y luego está la tercera, la maldad moral. Frente a ella, la modernidad occidental ofrece frases bonitas para quienes quieran escucharlas, psicoterapia para quienes no puedan manejarlo y cárcel para quienes no quieran cambiar. La Iglesia occidental, en su mayoría, se ha limitado a dar un análisis distinto y una solución a este tercer problema. Dice, el ser humano está alejado de Dios, así que su pecado debe ser perdonado. Necesita ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y su muerte. Necesita que el Espíritu Santo redireccione su vida interior para que su vida exterior se alinee más con los propósitos de Dios. Ahora no hay nada malo en eso tal como está, excepto que no va lo suficientemente lejos ni lo suficientemente profundo. Termina ofreciendo otra vez una espiritualidad desconectada y un cielo escapista. Y casi no tiene visión alguna para el ámbito social y político, mucho menos para el clamor de toda la creación. Pero en el Nuevo Testamento, estas 3 cosas van juntas. Los primeros cristianos, al igual que los antiguos judíos antes que ellos, no pensaban en términos de esa visión dividida que nosotros hemos adoptado. Mi argumento esta noche es que la cruz de Jesucristo, la brutal y sangrienta ejecución del Mesías de Israel, retoma aquella antigua visión judía de lo que está mal en el mundo y de lo que se puede hacer al respecto y la traduce en un modo nuevo,
lanzando al mundo un proyecto de nueva creación que, a pesar de muchos errores y caídas terribles, sigue en marcha y que nos invita a unirnos. Mi propuesta, en resumen, tal como desarrollo en mi libro más reciente, El día que comenzó la revolución, es que nuestra visión occidental habitual de la cruz es demasiado pequeña y que necesitamos permitir que lo que los primeros cristianos realmente dijeron sobre la muerte de Jesús transforme y reintegre nuestra manera de entender el mundo, el mal, el poder y, por encima de todo, el amor poderoso de Dios. Los primeros cristianos no tuvieron reparo, como a veces lo tenemos nosotros, en reconocer que la fuente última del mal se encuentra en poderes que no son humanos, poderes que se levantan contra la buena creación y en última instancia contra el mismo Creador.